gracias por haber venido. Estamos haciendo una recopilación, una puesta en común de experiencias de profesores, entrenadores y preparadores físicos durante el aislamiento, principalmente del 2020, para saber cómo fue la realidad singular en cada caso. Y bueno, para arrancar la entrevista, me gustaría que te presentes con nombre y apellido, que me digas un breve currículum y que me digas a qué te dedicaste, a qué te dedicabas antes del aislamiento. Empecemos con eso. Bueno, mi nombre es Andrés Esper, tengo al 13 de julio de 2021, tengo 49 años. Soy profesor de educación física, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. También tengo un título de la Universidad Católica que es especialista en rehabilitación. Comencé trabajando mucho en rehabilitación deportiva y entrenando deportistas individuales, porque era triatleta, entrené más que nada ciclistas. En el año 2000 arranqué con vóley. Antes había estado en un deporte de equipo que era Albatros, 3 años, en un club de rugby. Año 2000 arranqué en gimnasia, continué muchos años, luego de ahí pasé a un equipo masculino en Formosa, 3 temporadas, y luego bueno, tuve posibilidad de entrenar gente en el exterior, y pasé a estar más ligado a un deporte de equipo, como el vóley, que a los deportes individuales, como el ciclismo, que era lo que hacía más antes. Como un resumen de lo que he hecho en vóley, trabajé en 8 países, entrené 6 selecciones nacionales, trabajé tanto con varones como con mujeres, y tanto voleibol indoor, el de 6 contra 6 bajo techo, como el beach voleibol, que son 2 deportes completamente distintos. O sea, uno lo ve y piensa que es lo mismo, nada que ver. Capaz que sería como el waterpolo y la natación, o la natación en pileta y la natación en aguas abiertas. Son 2 cosas distintas, que no se pueden comparar. Andrés, me interesa preguntarte lo siguiente porque, bueno, la verdad que dentro de la serie de testimonios que yo vengo recopilando, digamos, vos te separás bastante, ¿no? Por tu experiencia, por tu recorrido espacial en el planeta y además por el nivel del rendimiento, ¿no? De las competencias y los deportistas. Cuando, digamos, pongamos una fecha en marzo del 2020, digamos que era una fecha en la que ya se empezaban a establecer medidas importantes de punto de vista de la prevención del contagio por la pandemia y cuestiones sanitarias. Vos, de ahí para atrás, ¿cuál había sido el lugar que había tenido la virtualidad en tu actividad profesional? Yo la virtualidad la tuve siempre. Y eso creo que a mí me hizo una gran diferencia. Primero, yo vengo de un deporte individual. Y ¿Cuál es el ciclismo, dijiste? el ¿O el triatlón? triatlón. Pero también corrí en ciclismo, corrí algunas carreras de atletismo de calle. Entonces, el que entrena, el que fue deportista individual o que entrena a alguien que hace un deporte individual, se basa mucho en el cronómetro. Entonces yo te doy un entrenamiento, vos sos mi entrenador, y me das un entrenamiento de natación, y una vez que ya sabés que yo nado bien y todo, aunque no me veas, vos sabés los tiempos que yo puedo tirar. Y si yo te doy una referencia de lo que hice en el entrenamiento, aunque vos no me veas, vos te das una idea de para qué lado tenemos que seguir para mejorar, o te das una idea en qué estoy mal. Yo usaba pulsómetros que tenían memoria, entonces después me daban el pulsómetro, lo bajaba a la computadora, sabía lo que habían hecho. Si no había pulsómetro, había trabajos de pasadas, donde había que anotar la frecuencia cardíaca o los tiempos, y cuando terminaba el entrenamiento me lo daban, y sobre eso yo sacaba conclusiones y continuaba con los planes. Ahora, cuando entreno al equipo de beach voleibol alemán, el equipo estaba en Alemania, yo empecé a hacerlo como una gauchada al entrenador de ellos, que era un entrenador español. Y lo que empezó para darle una mano, terminé yo metiéndome mucho en eso. ¿Y cómo me basaba ahí? Ellas estaban en Europa y yo estaba del otro lado del Atlántico, yo estaba acá.
yo no las conocía, ni siquiera las había visto cara a cara. Entonces, yo recuerdo que lo primero que hice fue, busqué fotos por internet y empecé a mirar el biotipo. O sea, cualquiera que entrene, alguien que haga deportes explosivos sabe que si tiene el culo redondo y parado, que si tiene los posteriores, miren una carrera de atletismo, miren los velocitos, los saltadores. Sí, la forma, las curvas. Las curvas de los isquiosurales, los gemelos parados como si fuesen de un caballo. Sí. Ese es un explosivo. Cuando vos ves un maratonista, ves el culo que es como una tabla, todo es plano. Entonces empecé a ver eso para decir, ¿qué biotipo tendrán esto? ¿Qué le voy a hacer? ¿Una biopsia? Le tomo un test y yo no estoy con ello. Yo empecé ya con esas cosas. Sumado a eso, ellos se hacían evaluaciones en los centros de alto rendimiento de Stuttgart y de Hamburgo y me mandaban los resultados de las evaluaciones. Entonces, ¿cómo me agarra a mí ahora la pandemia? Volviendo a tu pregunta. Y a mí me agarra con experiencia en hacer eso. Porque yo ya lo hacía. Tengo una pregunta, Andrés, porque no sé si te acordabas vos, pero bueno, yo me acuerdo por cuestiones familiares, digamos, que existía un programa de computación que se llamaba Skype, que se utilizaba para videoconferencias. Que... Lo tengo en el teléfono, sí, lo sigo usando. Ah, eso te quería preguntar. ¿Vos antes lo usabas y después lo seguiste usando? Sí. O sea, cuando vos estabas en ese tipo de actividades, digamos, Argentina-Europa, ¿vos hablabas con otros entrenadores, hablabas con los jugadores también o no? Yo te diría que en eso yo era un adelantado. Yo tomaba clases de italiano en La Plata. Yo en el año 2010, del año 2010 al 2013, yo me voy a trabajar a Formosa. En Formosa no encontré profesora de italiano, tampoco encontré profesora de inglés. Entonces yo el programa Skype lo uso para llamar a teléfonos fijos. Yo vivo en un campo y no tengo buena señal de teléfono. Entonces yo pago minutos, en ese momento lo tenía liberado. O sea, yo podía llamar todo lo que quería porque tenía una tarifa plana que me permitía hablar las 24 horas a teléfonos fijos de Argentina. Ahora pago para tener una cierta cantidad de minutos. Entonces yo cuando llamo un teléfono fijo, en vez de llamar por el teléfono de línea, cuando estoy en el campo, me conecto al Wi-Fi y llamo por Skype. En ese momento, cuando yo estaba en Formosa, yo tomaba clases de italiano de 1 hora por Skype. Y tengo una pregunta, Andrés, porque no sé dónde estabas en marzo del 2020, pero... Acá. Cuando empieza, digamos, los primeros impactos de las medidas sanitarias, automáticamente todo el mundo de la educación física y el deporte empieza a manotear recursos que ya se estaban utilizando en otras actividades y se empiezan a hacer, a usar, por ejemplo, la plataforma Zoom. Se empiezan a conocer otras plataformas, Google 8 o Jitsi o Web de Cisco o la que sea. También videoconferencias por Facebook, también por WhatsApp. Y una serie de alternativas y variantes que, de acuerdo a las posibilidades de los integrantes de los diferentes grupos, se iban eligiendo, ¿no es cierto? Contame vos qué es lo que fuiste eligiendo, qué te resultó más cómodo, si tuviste dificultades con algunas o no. Digamos. Yo elegí lo que me imponían. O sea, yo estaba acá, primero, cuando arranca la pandemia en China, yo estaba con la posibilidad de que me volvía a China. Y bueno, se empiezan a complicar las cosas, si China cierra la frontera, no se puede. Después de eso tenía la... Perdóname, ¿vos ahí qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo la preparación física de una selección? Yo había terminado en Finlandia, año 2019. Había terminado en Finlandia en septiembre de 2019 y había una posibilidad de que yo me vaya a entrenar a algún equipo de cualquier deporte, esto ya no iba a ser vóley, en China, en noviembre, diciembre de año 2019. Ah, claro. Se empieza a complicar. Allá es el primer foco, digamos, y fue en esa época. Por eso se llama COVID-19. Porque arranca en diciembre, si no me equivoco. Exactamente, sí. Entonces, bueno, se empieza a complicar, no se da. Y bueno, ahí me surge 2 o 3 posibilidades para irme a otros países. Pero cuando ya llega a Italia y se empieza a diseminar, hay competencias que se suspenden y hay competencias que no se sabían si iban a seguir. Entonces también
todas las posibilidades se me cortan. Bueno, estoy acá, trabajo en escuelas. Entonces, en las escuelas yo tuve que hacer lo que me pedían. Me decían, tenemos reunión con la inspectora por Zoom, ¿listo? Usamos Zoom. De golpe aparece el Google Meet ese. Sí. Ahora quieren el Meet, vamos por el Meet. Ahora, también tuve en el BlackBerry, el chat de BlackBerry. Pero quiero llegar a este punto. Cuando voy a Polonia, no sé por qué, se manejaban mucho con el Messenger de Facebook. Más que el WhatsApp, 2015. No sé por qué. Puse en el teléfono el chat de Messenger. Cuando me voy a Irán, año 2016, que acá ni se usaba el Telegram, allá era el Telegram, Sí. porque el Telegram es más difícil que el gobierno lo controle. Sí. Bueno, yo no lo ponía hasta que llegó un momento que con el WhatsApp me podía comunicar con un tercio de los jugadores. Puse Telegram. Cuando me voy a China, en China, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, está todo bloqueado. Usan WeChat. Mira. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es eso WeChat? ¿Qué es una Es aplicación de otro teléfono? chat, es un chat. Es una conversación instantánea de Sí, celular. como si fuese el WhatsApp. Sí. Se usa todo hasta para pagar. Escaneas el código QR con el WeChat. Sí, mira. Eso está conectado con tu cuenta bancaria. Si vos no tenés WeChat en China, no te podés comunicar con nadie. Claro. Entonces, puse WeChat. Yo también decía la cuestión de la invasión de la privacidad porque seguramente debes haber visto, digamos, que la cámara, cuando se producen reuniones o intercambios con cámara, la cámara capta mucho más que la imagen de la cara. Ahora voy a Capta eso. la casa, capta el entorno, capta la escena familiar, o sea, capta un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, voy a eso ahora. Vamos. Cuando hay charlas de Zoom, si son charlas de escuela y eso, yo no tengo miedo de que vean mi casa y en cuanto a la privacidad. Pero soy de apagar la cámara. Por un tema, primero de velocidad. Por el tema de que si todos estamos con la cámara, la comunicación va más lenta. Pero después, incluso, por ello estoy con auriculares escuchando. Y me levanto a preparar un té. Y no aparezco que estoy sentado y parece como que me fui al diablo. Y no, entonces, chao, apagada la cámara, yo sigo escuchando, silencio el micrófono para que no aparezca ruido, nada. Si vos me haces una pregunta, yo inmediatamente respondo porque estoy con auriculares, pero por ahí no estoy sentado. Está claro, que bueno, la verdad que a veces nos vamos desviando un poquito de la línea del medio, pero son temas muy interesantes y da para hacer otras charlas, ¿no? La verdad que son súper enriquecedoras y por ahí uno que no está habituado, no tiene gente con quien charlar de estas cosas o que te pueda contar, la verdad que da mucho gusto. Contame, Andrés, si hubo alguna dificultad o algún obstáculo de las experiencias que vos tuviste con el intercambio con, creo que jugadoras y jugadores de acá de Argentina durante el aislamiento para un trabajo que estabas haciendo, y también habías estado entrenando a una selección de beach volley. No, una jugadora americana, una jugadora de Estados Unidos. Bien, contame si hubo en algún momento hubo alguna dificultad tecnológica en alguna de las experiencias. No sé si se entiende la pregunta tecnológica, ya sea de dispositivo, ya sea de programa, ya sea de conectividad y lo que sea. Voy primero con la jugadora de Estados Unidos. Sí. Había una jugadora de Estados Unidos que iba a jugar lo que iba a ser la primera liga en la historia profesional de voleibol de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la liga universitaria y nada más, y después se van a jugar al exterior. Entonces, por primera vez iban a hacer una liga profesional este año. Y bueno, a mí me piden, el entrenador que entrenaba a las chicas de beach voleibol de Alemania, me pide si no le podía dar una mano porque quería mejorar en ciertos aspectos. Bueno, le doy una mano. Yo no tuve ningún problema con ella. A nivel tecnológico, ninguno. Era muy simple. Nos comunicábamos por WhatsApp. Mandaba los planes de entrenamiento o por WhatsApp o por correo electrónico. Esa es otra cosa que incorporé, pero no por esta chica. Yo el WhatsApp lo tenía en el teléfono.
Y hay veces que empezaba a recibir archivos, hace unos años atrás, en el teléfono, que yo tengo todo copia de seguridad, que para pasarlo al disco externo o a la computadora tenía que conectar el teléfono, siempre era un paso más. Y cuando yo quería mandar algo, siempre lo mandaba por correo electrónico porque lo adjuntaba fácilmente. Y a veces me decían, mandámelo por el WhatsApp. No puedo, ¿cómo que quiere que lo haga? Es un despelote. Puse el WhatsApp en la computadora. O sea, yo me sigo adaptando. Puse el Telegram en la computadora, puse el WhatsApp en la computadora, entonces subo archivos de diferentes vías. No me cierro a nada. Te hago este comentario para contextualizar la pregunta, digamos, que me la imagino, pero igual te la quiero hacer. Acá, cuando se produjo el aislamiento y cuando empezaron a hacerse las actividades a través de dispositivos y de virtualidad, muchos de los deportistas contaban con elementos, pero otros no contaban con elementos. Con los deportistas con los que vos trabajaste durante la época de aislamiento, ¿vos tuviste alguna dificultad o ellos siempre tuvieron los elementos? No. ¿O se manejaron con burbujas? ¿O cómo fue el sistema? Voy a la jugadora esta de Estados Unidos. Ella iba a un gimnasio y cuando ella me mandaba videos de los ejercicios, me mandaba a veces videos para que yo pueda hacer correcciones. Por ahí ella me decía, esto es lo que tengo que hacer. Digo una cosa simple. Ella me decía que hacía sentadilla profunda. Mandame un video que quiero ver si realmente es profunda. No, era una sentadilla paralela. Entonces, bueno, yo sabiendo que hacía sentadilla paralela, adaptaba el plan en cuanto a mayor carga, porque bajaba menos, ese tipo, cosas simples, nada del otro mundo. En este caso, con respecto a los elementos, que es tu pregunta, usaban un gimnasio, el gimnasio estaba abierto, iba al gimnasio y iban con barbijo. En la Argentina era el quilombo, que estaba todo cerrado. Entonces, yo entrevisté como parte de una tesis que tengo que hacer para una maestría, para ver cómo había afectado la pandemia al proceso de entrenamiento de la selección argentina de beach voleibol juvenil, que se preparaba para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2021, que se cancelaron, 8 varones y 8 mujeres, más los 2 entrenadores, entrevisté. Y ahí sí era un quilombo, porque ahí era, yo veía que los pibes que estaban en el interior tenían más posibilidades. ¿Por qué? Porque hay un chico que estaba en Carmen de Areco, había una chica que estaba en Fisherton. ¿De Rosario? De Rosario, y la de Fisherton vivía como en un lugar, tipo como un barrio cerrado, y entonces salía a correr o andaba en bicicleta por el barrio cerrado. El de Fisherton, el profesor de un gimnasio iba a la casa de un pariente y le hacía como un personal trainer y llevaba fierros y hacían en una galería, o sea que el lugar corre aire por todos lados, en la galería de la casa, no había drama. Pero el pibe que vivía en Buenos Aires, en un departamento, ahí donde voy a decir, ¿cómo entrenaba? Le preguntaba, y yo tengo un TRX, otro, ¿qué tenés? Y no tengo nada, ¿y qué haces? Y qué sé yo, agarro un bolso y hago ejercicio. ¿Y salís afuera a correr? No, porque no se puede. Entonces ahí era un problema. Otros se adaptaban a lo que tenían. Por ahí tenían una mancuerna de 10 kilos, después tenían un par de mancuernas de 5 kilos y una barra. Y vos decís, ¿qué hace? Y lo que puedo. Una chica de Rosario tenía la terraza y el hermano también jugaba al vóley y jugaban al vóley en la terraza de la casa y saltaban. Eran todas adaptaciones, pero no es lo ideal. Las adaptaciones eran creadas o inventadas por ellos o por vos, o por los dos. No, bueno, yo no los entrenaba, yo solamente era una entrevista como la que vos me hacés a mí, claro, donde yo tenía un cuestionario, claro, y le hacía preguntas. ¿Ellos la adaptaban ellos o sus entrenadores? Claro. El entrenador les daba un plan. ¿Pero le decía usar bidones de agua, por ejemplo, o no? Y no sabes. Yo creo que ellos mismos agarraban lo que tenían con tal de hacer algo y agarraban, por ejemplo, bidones con agua. Claro. Ahora, yo creo que no era muy individualizado el entrenamiento. Es decir, en esta pregunta que vos me haces,
yo cuando le mando a alguien un plan, No sé esa medida. me gusta, claro, como un traje a medida. Si no es como hago yo en la escuela, yo mando ejercicio. Entonces me pasa, mando un ejercicio haciendo pique con la pelota. Y a veces me dice, profe, yo no tengo una pelota que pique. Y bueno, no lo hagas. Entonces ahí mando un popurrí. Hay días que mando trabajos corriendo. Hay un día, a la otra semana mando pelota que pique. A la otra semana mando ejercicios de fuerza con el propio cuerpo y a la otra mando ejercicios pateando una pelota. Andrés, me gustaría saber cómo fue en los ámbitos, en los grupos donde vos te moviste durante marzo del 2020 para acá, ¿cómo impactó la enfermedad del coronavirus? Si hubo casos, si vos tuviste, si hubo casos en los grupos donde vos estuviste, en las familias de los deportistas, ¿cómo te enteraste de algo? ¿Cómo fue? No, bueno, yo no tuve, al principio acá en la Argentina era como que las balas pegaban lejos. O sea, vos te enterabas que había, qué sé yo, 10 casos, 20, 100 por día, pero eran toda gente. Ahora después, a nivel deportivo en Europa, que yo no estaba, pero que averiguaba o sabía, los torneos que se siguieron jugando siempre fueron un despelote, en el sentido de que se tenían que vivir tomando los test PCR, y que si uno solo daba positivo, era todo el equipo aislado, se suspendía el partido, era muy engorroso. Había mucha reorganización, y especialmente en los torneos que eran los europeos, donde compiten en diferentes países, la Liga de Campeones, esas cosas, donde tuvieron que adaptar que si antes era el de Turquía, viaja el miércoles a jugar a Rusia y vuelve, que a lo mejor jugar en una semana, 4 equipos todos juntos como una burbuja para no moverse. Está bien. Si vos tuvieras que pensar a ver qué se puede rescatar de toda esta experiencia de la virtualidad en el deporte, ¿hay algo que puedas decir, bueno, esto la verdad que fue bueno y se va a continuar, aunque volvamos a una normalidad como la antigua, que creo que va a ser difícil, pero ponele un ejercicio de imaginación, digamos. Se terminan los distanciamientos, se termina esa obligatoriedad de ciertas reglas. ¿Qué pensás que se puede rescatar de toda esta experiencia? ¿Hay algo? Yo, como te dije, yo en esto me sentía como un adelantado, por lo menos en la Argentina, de que yo me manejaba mucho virtualmente y yo hacía planes de entrenamiento virtuales y planes de entrenamiento en gente de tiempo y marca, como los ciclistas, donde si vos le errás, los tiempos no mejoran y es muy notorio. Por lo cual, toda esta conectividad, toda esta virtualidad, a mí no sé si, no te podría decir que me cambió mucho. Ahora se da el tema de las reuniones, que son virtuales, y yo organizaba unos ateneos de preparación física en Gimnasia Lima de la Plata. Lo había hecho yo a semejanza de los ateneos médicos que hacía con Vicente Paús. Y en un momento yo me voy a Formosa y yo trataba de participar vía Skype. Perdóname, Andrés, pero te quiero redirigir otra vez a la pregunta, ¿no? Porque vos me estás diciendo algo que por ahí me parece que se vincula. Esto que vos me estás planteando, que es un proceso, digamos, que ya lo tenés digerido o que digamos, que ya tiene una lógica y una respuesta, digamos, que todavía no se da en algunos ámbitos. ¿No es algo que de alguna manera también se va a aprender con el tiempo? ¿No crees que vos...? Porque yo creo que hay cosas que se generaron, me da la sensación como que se abrieron algunas puertas para las cuales no estábamos preparados y no sabíamos aprovecharlo, nos generaba incertidumbre, inseguridades. Y por ejemplo, yo lo que he visto, ¿no? Quizás para vos no sea una cosa que sea demasiado importante, pero tuvimos acceso a un montón de información, por ejemplo YouTube, o inclusive videos de YouTube que han grabado las reuniones de Zoom, de algún curso, por ejemplo. Para después volverla a ver. Claro, para después, entonces algún organismo que organizó una actividad, un curso suponete en España, yo que también soy guardavidas, además de entrenador de waterpolo,
empecé a encontrar información de lo que pasaba en el verano europeo con los guardavidas cuando nosotros nos estábamos preparando para nuestro verano. Yo de todo esto, de lo único, yo te repito, yo siempre en eso estuve como adelantado, si querés, porque yo lo hacía. Pero cuando yo entrenaba ciclista no existía WhatsApp, no existía, prácticamente no había internet. Me manejaba por correo electrónico mandando planes, nada más. Lo que veo que uno va a dudar cómo lo va a organizar va a ser los congresos y los cursos. Bueno, yo creo que hoy el tema de los cursos e incluso el tema de simplemente, yo estoy tomando clases de italiano virtuales. Si vos hoy me decís, querés ir a trasladarte a un aula con el tiempo que me significa de traslado y todo, o querés seguir con el curso virtual, digo, yo quiero el virtual. Claro. En los congresos, depende. Si se hace en un lugar que a mí me resulta difícil acceder por el costo del traslado, del hotel, si se hace en Córdoba, ¿lo querés hacer en Córdoba o lo querés hacer acá, desde tu casa? Si tengo la plata, yo quiero ir a Córdoba. Me gusta lo presencial. Como leer un libro en papel o digital. Yo siempre quiero el libro en papel, no quiero el digital. Ahora, hay cosas a las cuales yo no podría acceder. Claro. Si vos me decís, vamos a organizar para UTEDIC unas charlas de entrenamiento y lo ponemos a un entrenador que está en Colombia, a otro entrenador que está en España, y a otro que está en Brasil, y si lo tenemos que traer es muy costoso y es un despelote. Que den la charla desde allá, le pagamos la charla, pero que no se muevan y nos sirve a todos. Ganamos todo. Sí. Claro. Son todos aprendizajes, porque todos esos formatos, todas esas alternativas, es en muchos casos ensayo y error. Sí. Y está buenísimo, hay gente que la tiene más clara, la verdad, hay gente que es especialista en determinados temas, y los que no, como chocando y acomodando, pero eso es todo un aprendizaje que me parece que deja un saldo como alternativa, buenísimo. Yo creo que acá, en nuestra realidad, perdón que te corte, esta pandemia mostró que no estamos preparados para trabajar virtual. Me hiciste acordar te voy a hacer un comentario a modo de chiste, te lo voy a explicar. Mi esposa nadadora, aparte de jugar al waterpolo, va a competir en un torneo a Brasil, un campeonato sudamericano, y corre la competencia y le gana a una nadadora que ella admiraba, la conocía desde hace muchos años, y al mediodía, digamos, entre jornada de la mañana y jornada de la tarde, la ve que andaba con un grupito y la ve fumando. Y me contó, asombrada, ¿no? Me decía, no puede ser, dice, esta fuma, me dice, al final el cigarrillo no hace nada para el nadador. Yo le digo, mirá, no sé, habría que verla cómo hubiera nadado si nunca hubiera fumado, claro, ¿no es cierto? Claro, yo, con respecto a las computadoras, digamos, dos comentarios te hago. Por un lado, hubo una interrupción que quizás hubiera garantizado una continuidad de progreso en cuanto al aprovechamiento de los recursos. Digamos, quizás había una expectativa que no se cumplió con respecto a cuál era el aprovechamiento que le daba cada uno a cada elemento. La realidad, yo te digo mi experiencia, que tengo computadora desde la década del 90, digamos, mi esposa tenía las Commodore 64, esta traductora de inglés, digamos, y siempre utilizó mucho. Igual nos exigió un esfuerzo de adaptación en una serie de cosas, en unas cuantas cosas. Calculo que en los lugares donde esa computadora de Conectar Igualdad era la primera computadora que ingresaba al grupo familiar o al entorno, la familia más grande, indudablemente quizás no sabían ni cómo usarla. Yo me acuerdo la primera conexión a internet, que era dial-up con Telefónica, todavía no sabíamos bien cómo aprovecharlo internet. Solamente se aprovechaba por el correo electrónico. Así que la realidad es que hace falta, digamos, se exigió un esfuerzo muy grande de todo tipo, del conocimiento, de los dispositivos, de los recursos de programas,
Pero bueno, indudablemente se dio un paso que yo creo que no se va a retroceder. En muchos aspectos yo creo que hay cosas que quedaron instaladas. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo se aprovecha. No, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Incluso un poco hasta me atemoriza. Yo no soy muy cálido ni nada de eso, pero que quede instalado lo que yo veo en otras culturas, que es, vos vas a saludar a una mujer y yo le da la mano, todo más formal, más lejano. Hasta me atemoriza que quizás se pierda algo el hecho de darle un abrazo. Nosotros nos saludamos con un beso. Claro. Y a veces me ha pasado a mí también, que por ahí tenía la suerte de viajar, que había gente que decía, ¿viste? Que, claro, ¿Ustedes se dan un beso? Me preguntaban, ¿ustedes se dan un beso? ¿Viste? Ojalá que cuando todo esto pase no seamos tipo más distantes, claro, sino que sigamos siendo como latinos, aunque yo soy bastante frío, ¿no? Pero hay muchas cosas que son nuestras que ojalá que no se pierdan. Sí. Andrés, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu experiencia, por tus opiniones. Y bueno, seguimos comunicados. Te saludo así de esta manera. Listo. Muchas gracias.